En 1550, en pleno clímax de las guerras Habsburgo-otomanas, se produjo un episodio inolvidable en la historia militar española. En un bastión estratégico en Túnez, bajo el control del temido corsario Turgut Reis, surge el escenario de una batalla colosal entre el Imperio español y el Imperio otomano. La narrativa de esta contienda es una epopeya de valor, estrategia y sacrificio, digna de ser relatada con la grandeza que sus protagonistas merecen. Soy Historia Hispana y esto es La Toma de Mahdia. En la primavera de 1550, el almirante otomano Turgut Reis, conocido como Dragut, aprovechó el caos reinante en el reino hafsida para tomar el control de Mahdia. Esta ciudad, fuertemente fortificada, bañadas por aguas de color turquesa, se convirtió rápidamente en un centro neurálgico de piratería y una amenaza constante para las rutas comerciales del Mediterráneo occidental. Ante esta situación, el emperador Carlos V, consciente de las amenazas sobre su vasto imperio, decidió neutralizar este peligro. Con el apoyo del papado y los caballeros de San Juan, Carlos V organizó una expedición para liberar Mahdia. El mando de esta audaz empresa recayó en el veterano almirante genovés Andrea Doria, famoso por su experiencia y éxitos navales. Junto a él, Bernardino de Mendoza, capitán general de las galeras de España, aportó su vasta experiencia militar. La flota, compuesta por 52 galeras y 28 naos, zarpó hacia Mahdia el 24 de junio, arribando 4 días después. Esta poderosa armada no solo transportaba soldados, sino también un contingente de artillería y suministros necesarios para un asedio prolongado. La defensa de Mahdia estaba a cargo de Esar, sobrino de Turgut, quien había preparado la ciudad para resistir un largo asedio. Las murallas de Mahdia, reforzadas y abastecidas con alimentos suficientes para un año, representaban un desafío formidable. Sin embargo, los españoles, bajo el mando del alcaide de la goleta, Luis Pérez de Vargas, comenzaron un bombardeo sistemático de las defensas, logrando abrir una brecha en los muros de la ciudad. El primer intento de asalto a través de la brecha abierta fracasó debido a la anchura del foso que rodeaba Mahdia, un obstáculo que los defensores habían mantenido en óptimas condiciones. Este contratiempo obligó a los españoles a solicitar refuerzos adicionales desde Italia. Mientras tanto, las fuerzas asediantes se enfrentaron a constantes salidas de la guarnición otomana, que hostigaba a los españoles con escaramuzas y emboscadas. En medio de esta tensa espera, Dragut, que estaba atacando la costa valenciana sin mucho éxito, regresó de inmediato al norte de África para socorrer Mahdia. Logró reunir una fuerza de 3.500 moros, 800 turcos y 60 sipáis, que desembarcó cerca de la ciudad bajo el amparo de la noche del 25 de julio. Allí, oculto en un olivar, preparó una emboscada para aniquilar a las fuerzas españolas encargadas de recoger agua en las fuentes cercanas. El combate que siguió fue brutal y sangriento. Dragut ordenó un ataque general con sus más de 4.000 soldados. Los defensores de Mahdia, viendo el ataque de sus compatriotas, salieron para atacar por el otro lado a los cristianos, viéndose estos en dos frentes. Los soldados españoles se vieron casi desbordados por la fuerza y la sorpresa del ataque. Estos soldados defendían los cadáveres de sus compañeros caídos a toda costa. Los defendían como si estuvieran vivos, para evitar que los mahometanos los mutilaran y exhibieran como trofeos, una práctica que buscaba sembrar el terror entre las filas enemigas. En medio de la desesperación, los caballeros de Malta, conocidos por su valentía y devoción, cargaron contra los recién llegados, logrando repelerlos con la crucial ayuda de la artillería española. Esta intervención permitió a los españoles reorganizar sus líneas y mantener sus posiciones. Dragut, asombrado por la tenacidad y el éxito cristiano, se reembarcó y huyó a Yerba en busca de más apoyos, pero sin éxito. Este fracaso significó una pausa momentánea en los combates, pero las bajas españolas fueron numerosas, incluyendo la pérdida del valiente Luis Pérez de Vargas. Con la llegada de los refuerzos desde Italia y la evacuación de los heridos y enfermos, el asedio se reanudó con renovada intensidad. García Álvarez de Toledo y Osorio, un comandante ingenioso,
tuvo la idea de desarbolar 2 galeras y unirlas para formar una batería artillera flotante, una innovación que permitió un bombardeo coordinado desde tierra y mar. Este enfoque ingenioso debilitó aún más las defensas de Mahdía, abriendo finalmente 2 brechas significativas en los muros para el 11 de septiembre. Con las brechas abiertas, los españoles iniciaron 3 ataques simultáneos. La defensa otomana fue encarnizada, y una vez dentro de la ciudad, los españoles se enfrentaron a una violenta lucha casa por casa. El valor de los atacantes chocaba con la fanática resistencia de los defensores, resultando en elevadas bajas por ambos bandos. No obstante, los españoles se hicieron finalmente con la ciudad, destacando la toma de la Mezquita Mayor, donde los caballeros de Malta entraron a sangre y fuego, consolidando así su victoria. El resultado de pérdidas de vidas es devastador. Casi 1.500 soldados entre las tropas cristianas y más de 7.000 entre las filas musulmanas. Sancho de Leiva, un experimentado comandante español, fue designado para gobernar Mahdía tras la conquista. Bajo su mando, los españoles intentaron establecer un punto de apoyo permanente en la región. Sin embargo, las dificultades logísticas y la constante amenaza de nuevos ataques otomanos complicaron la situación. A pesar de la importancia estratégica de Mahdía, el mantenimiento de la guarnición resultaba insostenible económicamente. Carlos V, consciente de estas dificultades, ofreció la ciudad a los caballeros de Malta, quienes, aunque inicialmente interesados, finalmente rechazaron la oferta debido a los altos costos de mantenimiento y defensa. Sin otra opción viable, los españoles decidieron destruir las fortificaciones de Mahdía y evacuar la ciudad para evitar que cayera nuevamente en manos otomanas. La tarea de demoler las fortificaciones y organizar la evacuación recayó en Hernando de Acuña. Este proceso se llevó a cabo meticulosamente, asegurando que Mahdía no pudiera ser utilizada de nuevo como base de operaciones por los otomanos. Poco después, los otomanos reocuparon la ciudad, pero Mahdía nunca recuperó su antigua gloria. La toma de Mahdía tuvo profundas repercusiones en el conflicto mediterráneo. Aunque resultó en una eventual evacuación, tuvo repercusiones significativas para España en varios aspectos, tanto positivos como negativos. En el ámbito militar, la expedición demostró la capacidad del Imperio español para proyectar poder militar lejos de sus fronteras, reafirmando su dominio en el Mediterráneo. Esta acción fortaleció la reputación de España como una potencia naval formidable y disuadió temporalmente a otros adversarios de desafiar su autoridad en la región. También, la destrucción de Mahdía como base corsaria redujo temporalmente las incursiones piratas que amenazaban las rutas comerciales españolas. Esto permitió un breve respiro para el comercio y la navegación en el Mediterráneo occidental, aunque la amenaza corsaria no se eliminó por completo. Por otra parte, la campaña fue costosa en términos de recursos humanos y materiales. Las numerosas bajas, incluyendo oficiales de alto rango, y el desgaste de la flota y el ejército representaron una carga significativa. Además, el costo de mantener la expedición y la posterior evacuación de Mahdía supuso un gasto considerable para las arcas imperiales. En lo diplomático, la intervención española en Mahdía provocó la ira del sultán Solimán el Magnífico, quien consideró rota la tregua de Adrianópolis. Esto llevó a la reanudación de la guerra total entre el Imperio Otomano y los cristianos, intensificando las hostilidades en el Mediterráneo. En 1551, Turgut Reis, ahora bajo el servicio directo del Gran Turco, logró conquistar Trípoli, arrebatándosela a los caballeros de Malta. Este y otros conflictos subsecuentes, como la toma de Bujía en 1555 y el fallido intento otomano de capturar Orán y Mazalquivir en 1563, marcaron el tono de las hostilidades en el Mediterráneo durante las décadas siguientes. Además, la atención y los recursos dedicados a la campaña de Mahdía desviaron el enfoque de otros frentes de conflicto, tanto en Europa como en América. Esto obligó a España a repartir sus fuerzas y recursos, lo que complicó la gestión de su vasto imperio.
Otro punto en lo diplomático es que la campaña reforzó también la cooperación con el papado y los caballeros de San Juan, quienes jugaron un papel crucial en la expedición. En el ámbito social y cultural, la victoria en Madia, aunque efímera, fue utilizada como propaganda para reforzar la moral en España y entre sus aliados. La narrativa heroica de la campaña y el sacrificio de los soldados y marinos se convirtieron en símbolos de la lucha cristiana contra la amenaza otomana. La expedición subrayó las dificultades de mantener conquistas en el norte de África, llevando a un cambio en la estrategia imperial. A partir de entonces, España se mostró más cautelosa en sus incursiones en territorios otomanos, centrándose en consolidar sus posiciones en el Mediterráneo occidental y en otras partes del mundo. La toma de Madia representa un capítulo complejo en la historia de España, marcado tanto por el heroísmo como por las dificultades logísticas y estratégicas. Las consecuencias de esta campaña reflejan la tensión constante entre expansión y sostenibilidad, un dilema que definiría gran parte de la política imperial española en los siglos siguientes. ¿Te ha gustado el vídeo? No dudes en comentar y en dejar sugerencias de vídeos, y no olvides en suscribirte. Es un pequeño gesto que me ayudará muchísimo.